Hola, buenas a todos. Primero me presento, mi nombre es Ignacio Amaro. Actualmente soy interno de la Universidad de Talca en sexto año y estoy participando junto a otros compañeras y compañeros en el proyecto de Repaso Online. A mí me tocó hacer lo que es la semana de traumatología, donde vamos a abordar varios temas que son muy importantes a nivel de nuestro país, principalmente la artrosis. Vamos a ver la hernia del núcleo pulposo lumbar, una de las principales patologías de dolor lumbar. Vamos a ver también lo que es la escoliosis que se ve en pacientes jóvenes y también vamos a hablar un poco de lo que es la displasia de cadera en pacientes recién nacidos. Ya todo orientado a lo que son las guías clínicas GES. Ya, primero quiero dejar claro que esta clase está orientado a estudiantes de medicina o alumnos que están entrando al internado, no de ámbito especialista ni nada al respecto, ¿ya? Entonces, la primera clase de hoy día va a ser artrosis de cadera y de rodilla. Nosotros vamos a hablar primero, esta es la hoja de ruta de los temas que vamos a hablar de la artrosis de cadera, la definición, epidemiología, el cuadro clínico, cómo diferenciarlo y algunos diagnósticos diferenciales, ¿ya? Lo mismo vamos a ver en artrosis de rodilla, tratamiento de la artrosis también lo vamos a conversar, cuáles son las medidas generales que nosotros tenemos en atención primaria, cuál es el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico, qué es lo que incluye y qué es lo que nos dice la guía GES, ¿ya? Y al final vamos a ver un caso clínico también asociado. Primero voy a partir definiendo la artrosis de cadera y para la de rodilla en verdad a modo general es una enfermedad degenerativa del cartílago articular, ¿ya? Que es de manera progresiva, es irreversible y genera una alteración anatómica eh, y en la estructura de la articulación. Ya es una de las principales causas de dolor aquí en Chile de cadera y tiene una incidencia aproximada de 88 por 100.000 personas a nivel mundial. ¿Ya? Es importante que recordemos lo que es la anatomía, ¿cierto? A grandes rasgos de la cadera. Para seguir hablando, acá tenemos el fémur, ¿cierto? Tenemos el cuello del fémur, tenemos la cabeza del fémur, tenemos el cotilo, ¿cierto? El líquido y el espacio articular junto a su ligamento y su cápsula articular. ¿Qué es lo que nos dice la epidemiología chilena? Esto es un reporte de los egresos hospitaleros según la edad y la causa por distintos motivos. Ya el año 2018, en todo Chile, los egresos por coxartrosis o artrosis de cadera fueron los siguientes. Entre los 20 y 44 años, habían 800 personas por artrosis de cadera que egresaron del hospital. Había entre los 45 y los 50 y 65 años había aproximadamente 3.000 personas y 3.000 personas también entre los 65 y 80 años. ¿Qué podemos sacar en concreto de esto? Que la patología es más prevalente en pacientes añosos, ¿cierto? Y principalmente entre los 45 y 80 años. Ahí, después de los 80 años en adelante disminuye porque el paciente consulta por otras patologías más graves, más crónica o lamentablemente el paciente falleció antes de presentar la patología. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para yo desarrollar artrosis a largo plazo? ¿Ya? Primero tenemos factores que son modificables que yo podría modificar, ¿ya? De mi día a día. Eso podría evitar que yo desarrolle una artrosis. Y tenemos factores que son no modificables. Dentro de los modificables, uno muy importante es la obesidad. O sea, si yo trato la obesidad, va a disminuir la incidencia. Y si yo tengo un paciente que es obeso y que ya tiene artrosis, va a disminuir la progresión de esta artrosis y la gravedad que va a tener asociada a la sintomatología. También está el trauma articular. El paciente tuvo una fractura, tuvo un mal tratamiento, una mal resolución o tiene una debilidad muscular, ¿cierto? Algún estrés físico, el trabajo, el paciente trabaja cargando peso, trabaja cargando cosas, etcétera. Hizo una actividad física muy sobrecargada en su infancia, juventud. Y también tenemos que hablar de las actividades físicas de alto impacto. Y los factores que no son modificables, lamentablemente, el femenino, que ya tiene una mayor incidencia en el tema femenino, postmenopáusico, es muy importante el tema estrogénico, la disminución de los niveles estrogénicos, que afecta también a la artrosis y la osteoporosis. La edad, pacientes que son más añosos, a mayor edad la incidencia aumenta, también hay patrones, hay un aumento en la incidencia y hay patrones genéticos.
¿ya? En blanco hispano y también factores anatómicos, por ejemplo, alineación de la articulación, en el caso de la rodilla, el valgo, el varo, etcétera. Entonces aquí nosotros tenemos un estudio del 2002 que me habla de, por ejemplo, la influencia del alineamiento en el riesgo de desarrollar artrosis a nivel de la rodilla. Por ejemplo, si yo tengo un valgo, ¿cierto? El valgo es cuando yo tengo la rodilla con un ángulo hacia adentro, ¿ya? Hacia medial. Entonces, si yo lo veo desde este punto, se va a desgastar un lado más que el otro, ¿ya? Entonces es importante saber también pacientes que tienen un valgo o un varo forzado, que puede ser van a generar un desgaste articular en distinta medida, ya sea por medial o lateral. Este es otro estudio el cual me habla de la prevención de la obesidad y cómo disminuye el riesgo o la reducción, la progresión de la artrosis, ¿ya? Independiente de la edad, muy importante. Y con eso ya vimos la definición, ¿cierto? Vimos la epidemiología, cuáles son los principales factores de riesgo, pero ahora, ¿cómo va a llegar el paciente a nuestra consulta o donde nosotros estemos atendiendo? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Lo principal que consulta a los pacientes va a ser dolor, ¿ya? Dolor muy importante, debemos agotar el síntoma, debemos caracterizarlo, nosotros lo vimos, dónde se encuentra el dolor, dónde se irradia, cuál es la intensidad, hace cuánto apareció, qué tipo es el dolor, con qué cede, con qué aumenta, ¿ya? Y muy importante saber del paciente, limita la funcionalidad del paciente, las actividades de la vida diaria, eh, y otras manifestaciones extras a esto, por ejemplo, que tenga rigidez. El dolor va a decir, no, yo me levanto en la mañana, doctor, me paro en la cama, empiezo a caminar y siento la articulación rígida. Camino 30 minutos y se me pasa, o menos de 30 minutos. O me va a decir, no, doctor, y de repente me cruje, siento que tengo algo dentro de la cadera. O me siento como inseguro al caminar, inestable, tengo bloqueo, se me bloquea, como que se me traba, ¿ya? Son síntomas que nosotros debemos ir a preguntar, ¿ya? Lo que está asociado y además otras cosas extra, compromiso del estado general, fiebre, que nos podría hablar de una patología que podría ser un poco más grave, o tal vez el paciente llega por dolor de cadera, pero tal vez tiene dolor en la rodilla, tiene dolor en las manos, podría ser una artritis reumatoidea, algo más generalizado, ¿ya? Entonces nosotros debemos abordarlo de la siguiente manera: agotar el síntoma y el enfrentamiento inicial sería ver el motivo de consulta, luego del motivo de consulta orientarme a las preguntas que le va a hacer el paciente y preguntar por los antecedentes. Por ejemplo, ¿tiene algún antecedente de trauma? ¿Tiene algún antecedente en la infancia de una epifisiolisis, por ejemplo? ¿De un PERTES? ¿O de alguna displasia, etcétera? ¿Tiene dolor al muscular al caminar? Que el paciente diga, no, doctor, sabe que camino 2-3 cuadras y me empieza a doler, pero después paro y se me pasa. Podría ser algo vascular, tenemos que descartarlo. Antecedente reumatológico, que tenga un rash cutáneo, por ejemplo, o que le duelan varias articulaciones, o que también tenga compromiso del estado general. Son cosas que debemos preguntarle al paciente, que tenga entumecimiento de las piernas, que se le duerman, no, doctor, se me duermen las piernas, o cierto hormigueo. Podría ser una parestesia también asociada a una hernia del núcleo pulposo, una compresión radicular, que presente debilidad muscular asociada y fiebre con compromiso general, que me podrían descartar patologías más graves. Podría ser una patología infecciosa, podría ser una patología oncológica, no lo sabemos todavía. Entonces vamos a ir ya teniendo la anamnesis, vamos a ir al examen físico, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener en el examen físico? Vamos a ver el aspecto, ¿ya? Vamos a inspeccionar al paciente, vamos a palpar al paciente, vamos a ver los rangos articulares y vamos a tener también, obviamente, maniobras específicas para la cadera. En el aspecto general del paciente vamos a ver el dolor del paciente. El paciente va a llegar a la consulta caminando y va a ver que tiene dolor o que se apoya de algún acompañante porque le molesta, tiene una marcha media irregular, ¿ya? Palpar la articulación si tiene aumento de volumen, ver si tiene algún cambio de coloración, ver si tiene algún cambio de la temperatura, ver si yo lo toco y le duele por lateral, podría ser, no sé, una bursitis, ¿cierto? Hay que ir a descartar o alguna alteración de la fascialata, no lo sabemos, ¿ya? Debemos revisarlo. Los rangos articulares, ver que el paciente con el movimiento activo no tenga limitación de los rangos articulares y después yo realizar movimiento pasivo. Pero sí tengo algunas maniobras que son el FADE y el FAER que me hablan de una patología, si yo lo encuentro positivo, me hablan de alguna patología que sea intraarticular, ¿ya? Ya sea a nivel del labrum articular,
o ya sea de la cabeza, ¿cierto? O a nivel cartilaginosa o del cotilo, ¿ya? Entonces, esta es la primera maniobra, que es el Fire Test, en la cual a la paciente le voy a realizar una flexión de cadera, luego va a hacer una aducción asociada también a una rotación interna, ¿ya? Flexión, aducción y rotación interna. Y la segunda maniobra, que es el Faber Test, que es este, en el cual nosotros también vamos a realizar una flexión de la cadera en el paciente. Ahí el examinador realiza una flexión, pero realiza todo lo contrario, realiza una aducción y una rotación externa de la cadera, ¿ya? Manteniéndolo estabilizado y ver si el paciente presenta dolor o no, ¿ya? Entonces vamos a tener la historia clínica del paciente y vamos a tener que llegar a un diagnóstico. Tenemos la historia, tenemos la anamnesis, tenemos el examen físico, tenemos los antecedentes completos del paciente y le podemos tomar una imagen, ¿ya? ¿Qué imagen es la que nosotros o en verdad recomendamos en general? Es la radiografía de cadera, ¿ya? En la radiografía de cadera nosotros podemos encontrar varias alteraciones. Yo dejé aquí escrito 4, pero en verdad son 5. Una es la disminución del espacio articular por desgaste del cartílago. El otro es la esclerosis subcondral por el gasto ya de las superficies articulares, que se ve como un poco más radiopaco, ¿cierto? Que se ve acá osteosclerosis, disminución del espacio. Y los otros son los osteofitos, que podemos ver acá, se ven un poco, ¿ya? Además, asociado al dolor. ¿Cuál es la radiografía que nosotros tomamos? Radiografía AP de cadera, ¿ya? Generalmente piden, hay algunos que piden AP cadera bilateral o AP de pelvis, ¿ya? Y también está el uso del TAC como imagenología, pero se usa más como uso preoperatorio, ¿ya? Cuando ya se va a operar el paciente o se va a tomar una determinación o manejo quirúrgico. Aquí tenemos otra imagen donde también tenemos disminución del espacio articular, más radiopaco en las superficies articulares a nivel del cotilo y de la cabeza femoral. Vemos esclerosis subcondral y podemos también ver otros osteofitos, ¿ya? Esta otra imagen de un TAC, también tengo disminución del espacio articular, casi tiene un contacto de la cabeza femoral con la superficie de la pelvis, ¿ya? Y la esclerosis completamente. Aquí también tenemos otra imagen, disminución del espacio articular, tenemos esclerosis, tenemos osteofitos, aquí lo mismo, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, ¿ya? También debemos tener en cuenta cuáles son los diagnósticos diferenciales que se presentan. Tenemos la necrosis avascular, generalmente se presenta en pacientes de mediana edad, 40, 45 años, 50 años, que me dicen, no, doctor, ¿sabe qué? Yo estoy acostado, me paro de la cama y al momento de apoyar me duele, ¿ya? Y de repente puede ser el paciente en las noches también le duele. La artritis séptica, nosotros tenemos un dolor que es unilateral, ¿ya? Va a estar comprometida una articulación, va a tener inflamación, va a tener aumento de la temperatura, puede tener compromiso del estado general, puede ser una bursitis al momento de que yo lo examino, palpo la articulación del paciente y le duele, tiene una molestia. Hay algunas maniobras que son más específicas que no van al caso porque estamos hablando de la artrosis, que podemos descartar bursitis, artritis reumatoidea, cuando el paciente no solamente tiene compromiso de la cadera, tiene compromiso de las manos, tiene compromiso de la rodilla, ¿cierto? Etcétera. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en este caso es escalonado, ¿ya? Es en una pirámide. Nosotros empezamos con una base, que son las medidas no farmacológicas. Si el paciente no responde, podemos ir a la farmacológico. Y si ya realmente no responde al conjunto de estos dos, vamos a sumar el tratamiento quirúrgico, ¿ya? El tratamiento no farmacológico, las medidas no generales, son 4 principalmente que tienen evidencia. Uno es la baja de peso. Se dice que una reducción del 5% del peso en todo paciente disminuye la incidencia y la progresión de la enfermedad. Otro punto súper importante es educar al paciente, entregarle apoyo, conversar con él, explicarle cuál es su enfermedad, explicar cuál es el manejo, cuáles son los medicamentos que va a tomar, por qué lo tiene que hacer. Recuerden que el objetivo del tratamiento del paciente es que disminuya el dolor y nosotros poder entregarle una calidad de vida mejor, ¿ya? Generalmente son pacientes añosos que tienen otras enfermedades, ¿ya? Pero el dolor de cadera en sí es muy invalidante. La tercera medida serían ejercicios, ¿ya? Orientados por un kinesiólogo, ojalá. Y las órtesis, que
no me van a disminuir la progresión de la enfermedad, pero sí me van a mejorar la sintomatología o me puede ayudar a que el paciente pueda realizar las actividades de la vida diaria de mejor manera. Puede ser un bastón en el brazo contralateral de la lesión, por ejemplo, del dolor que tenga el paciente. Entonces, baja de peso, educar al paciente, un plan de ejercicios y la órtesis. Y siempre educar, enseñar al paciente, entregarle un refuerzo positivo. Ya si no tenemos las medidas y el paciente tiene dolor, obviamente si el paciente llega a nuestra consulta con dolor, vamos a tener que dejarle por lo menos un par de semanas algún medicamento que trate el dolor específicamente. El paracetamol lo que nos hace va a ser tratar el dolor. No me va a disminuir la inflamación de la articulación ni nada, pero va a disminuir el dolor. Entonces podemos dejar en el esquema de 1 gramo cada 8 horas, pero tenemos que tener ojo. Hay pacientes que tienen otras enfermedades, están consumiendo otros medicamentos, entonces tenemos que tener ojo a nivel hepático y no dejarlo por tanto tiempo. La idea es que uno deje un medicamento para tratar la sintomatología a la menor dosis posible y el menor tiempo posible. ¿Ya? La segunda línea tenemos los AINES. Ahí tenemos muchas opciones. Tenemos ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Y esto se recomienda dejarlo asociado a un protector gástrico. ¿Ya? Puede ser omeprazol diario. Y también lo mismo que el paracetamol en la menor dosis posible. Y por el menor tiempo posible que lo podemos dejar. También tenemos la otra opción que son los COXIP, que son inhibidores de la COX selectivo, que van a generar menos daño gástrico, entonces puedo dejarlo sin omeprazol, ¿ya? Entonces tengo dos opciones, o dejo los AINES con protector gástrico o dejo los COXIP, que también son AINES selectivos, sin protector gástrico. Recuerden, por el menor tiempo posible. Ya si el paciente tiene mucho dolor y no mejora, tengo los opioides, pero el problema es los opioides, como el tramadol, es que tienen muchos efectos adversos. Tienen sedación, abuso, tolerancia. El paciente de repente requiere, a medida que lo usa, requiere mayor dosis para tratar el síntoma. Entonces no me sirven. Y la cuarta línea, que son los corticoides eh, intraarticulares, que ya son medidas de especialista. El otro, el tratamiento quirúrgico que ofrece la guiajes, es un reemplazo de la articulación de la cadera, que se llama prótesis total de cadera. Tiene un resultado bastante bueno, un 90% de efectividad. Hay distintos materiales, puede ser metal con metal, puede ser cerámica con cerámica, puede ser una prótesis total o subtotal, por ejemplo, que yo solamente voy a cambiar la cabeza del fémur y no voy a cambiar el cotilo. Y distintos métodos de fijación, cementada, no cementada. En verdad, con lo que yo quiero que se queden es que hay un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y que es la última opción que tengo en el paciente. Es reemplazar la cadera completa del paciente y poner una prótesis, ¿ya? Tienen una vida útil entre 10 y 20 años dependiendo del material. Y lo que se hace en general es que en el fémur se corta el cuello, se corta la cabeza, se pone esto que tenemos acá, que incluye un vástago que va endomedular del fémur. Este es el cuello, tenemos la cabeza. Este es la superficie articular, que generalmente es de polietileno, y este es el cotilo, ¿ya? Que va fijado a la pelvis. Más que, que sepan el tratamiento quirúrgico, es importante cuáles son las medidas postquirúrgicas de este paciente, porque al paciente lo van a operar en un hospital de alta complejidad y después va a llegar a la atención primaria, que lo más probable es el lugar donde nosotros trabajemos cuando uno salga como médico general, y hay medidas, hay que educar al paciente postquirúrgico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los cuidados importantes en el postoperatorio? Manejar el dolor. El paciente se va a operar, pero no va a ceder el dolor automáticamente, entonces tenemos que manejar el dolor. Va a quedar con el paciente con alguna medida para el dolor. Hay distintos esquemas. Prevenir complicaciones. El paciente puede hacer TEP, puede hacer TDP por haber estado inmovilizado, etc. Tenemos que reeducar la marcha, que generalmente lo hacen los kinesiólogos. Prevenir caídas. Prevenir que genere algún daño en su prótesis. Y las educaciones. Ya educar al paciente con las indicaciones que le vamos a dejar. Entonces, ¿cuál va a ser las indicaciones? En general, las indicaciones son respecto a los hábitos. Cómo dormir. El paciente va a tener que dormir de espalda, con la almohada entre las piernas, para que no genere un cruce de piernas cuando duerme. Ya a los 3 meses podría dormir en la pierna contralateral a la operada, con una almohada entre medio de nuevo para que no se cruce. Al bajar de la cama, primero hay que bajar con la
cadera operada con la pierna que se operó, que no genere flexiones exacerbadas, que camine a distancias cortas pero en lugares regulares y que aprenda a utilizar las órtesis, ¿ya? Educación que generalmente se la da al kinesiólogo, pero nosotros también lo debemos saber como médicos generales. Prohibido, que tiene el paciente prohibido cruzar las piernas. Hay pacientes que dicen, no, ¿sabe qué? No, me operé hace 2 meses y ahora estoy con dolor nuevamente. Vemos que el paciente se luxó su prótesis porque se agachó a abrocharse los cordones o se agachó a recoger un objeto que está en el suelo, ¿ya? Para vestirse necesita solicitar ayuda. Entonces, no cruzar las piernas, no realizar flexiones, no recoger objetos en el suelo. Y otro muy importante es no realizar giros bruscos manteniendo la superficie del pie fijado al piso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía GES? Este es un flujograma del manejo de la artrosis de cadera de resolución quirúrgica. En la guía GES, aquí en Chile, incluye el manejo no farmacológico, incluye el manejo farmacológico y además incluye el tratamiento quirúrgico. Pero ¿cómo vamos a saber qué pacientes se van a operar y cuáles no? Entonces vamos a tener un paciente mayor de 65 años con dolor de cadera, tenemos la anamnesis, lo vamos a ir a examinar y vamos a pedirle una imagen, lo más probable, una radiografía AP de cadera bilateral. Y vamos a tener la sospecha de diagnóstico de artrosis. Tenemos que ver los diagnósticos diferenciales que habíamos mencionado y vamos a tener la confirmación. Pero a partir de la confirmación tenemos que ver también cuál es la limitación del paciente funcional en su actividad de la vida diaria. Entonces tenemos pacientes que van a tener una limitación funcional que puede ser leve, moderada o que puede ser severa. Si nosotros tenemos al paciente que tiene una limitación funcional leve o moderada, lo podemos tratar en el CEFAM, ¿ya? En APS. Con las medidas generales, tratamiento farmacológico de los síntomas y ver cómo evoluciona. Pero si el paciente tiene una limitación funcional de cadera, ya sería una indicación hacer una interconsulta con el traumatólogo y se vea posible alguna resolución quirúrgica con la prótesis total de cadera que habíamos comentado anteriormente. Luego, posterior, el seguimiento y la rehabilitación. ¿Cómo nosotros evaluamos la funcionalidad de la cadera? Son 3 puntos importantes: ver el dolor, cuál es la movilidad y la habilidad para caminar. Y a partir de eso me va a dar un puntaje de 0 a 6 y me va a decir si el paciente tiene o leve, moderado o severa el tema de la funcionalidad de la cadera, ¿ya? Entonces a partir de eso vamos a ver si el paciente se opera. Se va a hacer una medida en APS solamente con educación y tratamiento farmacológico. Entonces el paciente se va a operar, va a ir a cirugía, va a empezar la rehabilitación y debo ver cuál va a ser el seguimiento de mi paciente. Lo puedo dar de alta y lo dejo con tratamiento kinesiológico en el hospital, o tiene un CEFAM cerca en el cual se puede hacer una rehabilitación cercana, o es un paciente rural que se demora más de 2 horas en llegar al hospital, lo tendré que internar por un par de semanas para hacer una rehabilitación. Tenemos que ver en conjunto como un equipo y con el traumatólogo, el especialista, qué va a ser lo más conveniente para el paciente, ¿ya? Y luego de un año dejarle el alta con control anual que va a quedar con traumatólogo, postoperatorio, ¿ya? Vamos a ver un caso clínico. Esta es una mujer de 66 años, obesa, fumadora, que consulta por un dolor unilateral de cadera derecha de inicio insidioso desde hace 10 meses sin irradiaciones, ¿ya? Que hay un aumento con dificultad para caminar de forma progresiva, con una rigidez matinal de 10 minutos de duración. Y la pasada semana estuvo a punto de caer mientras bajaba en una escalera. Eso puede decirnos que tiene algún nivel de inestabilidad. No recuerda algún traumatismo previo ni dolor en otras articulaciones. Al ingresar, la paciente se observa dificultad para la marcha con una fase dolorosa, quejándose de dolor y niega otro tipo de compromiso. Al examen físico se observa una marcha dolorosa, leve inestabilidad, sin dolor a la palpación de las zonas laterales que nos podría descartar algo muscular o una bursitis. No presenta aumento de volumen ni cambio de coloración, pero sí presenta disminución de los rangos articulares de la aducción y rotación interna de cadera con Faber positivo. Y maniobras de radiculopatía negativa. Esto es una historia bastante más acotada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta paciente? Inicialmente le vamos a indicar medidas generales. Que baje de peso, podría usar una órtesis, lo vamos a educar y que mantenga su actividad de la vida diaria, que se mantenga activo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el paciente no responde bien? Sigue con el dolor. No tiene medida, podríamos indicarle un tratamiento farmacológico, paracetamol, ¿ya? Esto a modo de chiste, pero
en los consultorios o en APS lo que uno principalmente indica es paracetamol. ¿Ya? Es como la primera medida. Si no responde podemos ir a AINE, si no responde podemos ir a otras opciones. ¿Ya? Aquí tenemos el gran paracetamol, la panacea de la medicina. ¿Ya? Si el paciente no responde, sigue mal, podríamos tomar una radiografía o se la tomamos inicialmente. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y podremos ver osteofitos por aquí. Aquí también se ve una disminución del espacio articular, leve esclerosis subcondral. Es muy importante que cuando nosotros vamos a tomar una radiografía lo correlacionen con la clínica, ¿ya? Porque hay veces que los pacientes llegan por dolor de la cadera izquierda, uno le toma la radiografía y ve que la radiografía se ve más comprometida la cadera derecha. Entonces nosotros nos debemos guiar por la clínica, ¿ya? ¿Qué es lo que le duele? Eso sería respecto a lo que es la artrosis de cadera. Ahora vamos a ver la artrosis de rodilla, que generalmente se podrían presentar ambas en los pacientes y debemos diferenciar si en verdad es un dolor de rodilla o es un dolor de cadera. La definición es la misma, es una degeneración progresiva, crónica y irreversible del cartílago articular que genera una alteración estructural y anatómica de la articulación. Punto. ¿Ya? Tiene una mayor frecuencia que la artrosis de cadera, pero no tiene tratamiento quirúrgico cubierto por el GES, ¿ya? Tiene una incidencia de 240 a diferencia de la de cadera, que era de 88 por 100.000 personas, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vemos de la incidencia en estos cuadros divididos por sexo? Es que en mujeres es mucho más prevalente, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver que en mujeres, respecto a los hombres, la de rodilla es mucho más prevalente y en la de cadera también, y además que va aumentando su incidencia a medida que aumenta la edad. ¿Ya? Entonces es mayor en pacientes más añosos, es mayor en mujeres y es mayor la de rodilla que la de cadera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son los mismos que la de cadera: obesidad, trauma, deformación, estrés físico, actividades de riesgo o alguna debilidad. Y lo no modificable es que es mayor en el sexo femenino, la edad, paciente de mayor edad, paciente con algo genético, por ejemplo, blanco, hispano, y hay algunos factores anatómicos que habíamos visto como la alineación, etc. El cuadro clínico, lo mismo, el paciente va a consultar por dolor. Doctor, me duele la rodilla, hace un año, ahora ha ido aumentando, me duele al momento de caminar, al momento de iniciar la marcha, de repente se me traba la rodilla, tengo la rodilla un poco inflamada, me suena, siento que tengo algo dentro. Entonces tenemos que ir a averiguar qué es lo que tiene el paciente, preguntar por los antecedentes. ¿Tuvo algún trauma, algún sobreuso? ¿El paciente obeso? ¿Qué manifestaciones tiene asociado? Y lo más importante que le había mencionado también en la de cadera es cuál es el nivel de limitación funcional o limitación de las actividades de la vida diaria que tiene este dolor en el paciente. Entonces en el examen físico lo mismo: inspección, palpación, movilidad y las maniobras específicas. ¿Ya? En la inspección vamos a ver, el paciente va a ingresar, va a tener una fascia dolorosa, va a tener una limitación a la marcha, dolor, va a tener una alineación distinta, un valgo forzado o un varo, ¿cierto? O una hiperextensión de la rodilla, etc. Palpar. Vamos a palpar la movilidad de la rótula, vamos a ver si tiene aumento de volumen, edema, algún derrame, si tiene crépitos, aumento de la temperatura, etc. Deformidades, ¿cierto? La movilidad, vamos a pedirle que el paciente realice movilidad activa, ¿ya? Que él mueva, haga flexión, extensión, y después vamos a ir a realizar un movimiento que es más pasivo. Nosotros vamos a moverle la articulación al paciente, vamos a sentir los crépitos, vamos a ver si tiene rigidez, etc. Y hay otras maniobras específicas que me van a descartar patología intrínseca de la rodilla, principalmente ligamentosa y meniscal. El bostezo, que lo vimos en anatomía, o sea, en semiología básica, perdón. El bostezo me va a descartar patología de los ligamentos colaterales, ya sea colateral medial o lateral. La maniobra del cajón y Lachman, que va a descartar lo que son patologías de ligamentos cruzados anterior o posterior. Y McMurray y Apley, que me va a descartar patología
que son de meniscos principalmente. Entonces debemos descartar patologías intrínsecas de la rodilla, pero siempre tener en cuenta que hay criterios también, ¿ya? Estos son los criterios que publicó el Comité Americano de Reumatología, que basado en la historia clínica, exámenes de laboratorio para descartar otras enfermedades y el estudio radiológico, ¿ya? La historia clínica, paciente que tiene dolor de rodilla, mayor a 50 años, añoso, que tenga crépito, sensibilidad, que no tenga aumento de la temperatura porque tal vez no tiene una artritis séptica, que tenga aumento de volumen o una deformidad. Exámenes de laboratorio VHS disminuido, que me descarte alguna otra patología reumatológica, igual que el factor reumatoide, una artritis reumatoidea, por ejemplo. Y el estudio radiológico, donde voy a ver disminución del espacio articular, voy a tener esclerosis subcondral, osteofitos, yoda o alteración de la anatomía o estructura de la articulación. Y aquí también podemos tomar exámenes, una radiografía, que es lo que más se utiliza en la práctica, que es una radiografía de rodilla. Ya, aquí las alteraciones que van a ver van a ser las mismas que la de cadera: disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos, yodas y la alteración de la anatomía, o que hay una pérdida, ¿ya? ¿Cuáles son las formas que nosotros vamos a pedir la radiografía? Vamos a pedir radiografía AP, ¿ya? Que es una radiografía en extensión completa de rodilla, donde nosotros vamos a poder ver el fémur, parte de la patela, se ve muy poco la verdad, y cómo articula con la tibia. Vamos a tener la proyección lateral, en la cual vamos a ver por lateral la rodilla, vamos a ver la patela por lateral, cómo articula con parte de la porción intercondílea del fémur, y también la articulación del fémur con la tibia. Vamos a ver la axial de rodilla. Esta proyección uno ve desde arriba cómo articula la patela con el fémur principalmente. Y Rosenberg es una proyección muy utilizada y que es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad para la artrosis de rodilla, porque en la rodilla se realiza una flexión de 30 grados aproximadamente y nos permite ver completamente la articulación, ¿ya? El espacio articular. Se ve con mejor ángulo los cóndilos y la tibia, ¿ya? Entonces vamos a tener la imagen también asociada a la clínica, al dolor. ¿Qué es lo que podemos ver? Esta es una teleradiografía, ¿ya? Donde nosotros podemos ver los ejes alineados, ¿cierto? Podemos ver cómo está alineada la cadera con la rodilla, con el tobillo, ¿ya? Si el paciente tiene un valgo, si el paciente tiene un varo. Esto es más tema de especialidad, pero igual lo menciono. Este sería una P propiamente tal de rodilla, pero si se fijan acá, en la imagen de al lado, esta es una Rosenberg, ¿ya? Esta sería una P Rosenberg. Si ven, si uno ve como bien específicamente aquí, uno dice, oh, no, tiene una disminución del espacio articular y además tiene esclerosis. Pero si yo pido la Rosenberg en que tiene una leve flexión, se ve con mayor definición el espacio articular, ¿ya? Cómo articular los cóndilos del fémur con la tibia, ¿ya? Este sería una AP de rodilla en flexión y este sería la axial. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, una disminución del espacio articular y leve esclerosis con algunos osteofitos. Pero algo muy importante es que de repente llegan pacientes con dolores de rodilla, pero no examinamos la cadera, ¿ya? Entonces siempre recordar, la cadera llora por la rodilla, entonces cuando nosotros tengamos un paciente que llega por dolor de rodilla, tenemos que ir a descartar una patología de cadera. Puede ser un dolor de cadera que se irradia la rodilla o un dolor de rodilla que se irradia la cadera, ¿ya? Muy importante. El tratamiento. El tratamiento, igual que la cadera, es un tratamiento escalonado. Vamos a empezar con las medidas no farmacológicas, después farmacológico y después quirúrgico, ¿ya? Que lo que quiero que aprendan de esto es que en la guía GES no está incluido el tratamiento quirúrgico, ¿ya? No lo incluye como prestación el GES. El tratamiento quirúrgico sería una prótesis total de rodilla, ¿ya? Entonces solamente tenemos las medidas no farmacológicas y farmacológicas. Dentro del tratamiento no farmacológico, ya lo habíamos mencionado, la baja de peso, educación, apoyo, ejercicios y las órtesis. Y este es el algoritmo GES, que es basado en la clínica del paciente, en el dolor y la limitación funcional. Si el paciente llega a mi consulta, tiene dolor de rodilla, le realizo la anamnesis, el examen físico,
le tomo una radiografía, descarto otras enfermedades y veo cuál es la limitación que tiene, si es leve, moderada o severa. Si es leve y moderada, va a ir a tratamiento farmacológico. Recuerden el paracetamol. Si no responde a paracetamol, le vamos a dar AINES. Y tenemos miles de opciones: ibuprofeno, naproxeno, asociado siempre al protector gástrico que puede ser ranitidina o omeprazol. Y en el caso de que sea moderado, se va a ir a una, o sea severo, se puede ir a una prótesis. Pero en este caso, no tenemos la opción de una prótesis como prestación GES. El paciente tendría que pagárselo, ¿ya? Tiene que salir de su bolsillo para entregarle esa solución, que sería la solución quirúrgica. Y también tenemos el tratamiento no farmacológico, que sería ejercicio, educar y la fisioterapia con kinesiólogo. Si le damos el tratamiento farmacológico, paracetamol, y no responde, vamos a ir a otra modalidad, pero si es eficaz, lo mantenemos, ¿ya? Junto a la terapia no farmacológica, que era la educación, la baja de peso, kinesiología, etc. Si no responde al paracetamol, tenemos los AINES, ¿ya? Pero esto es cuando no responde al paracetamol, cuando hay derrame sinovial, porque es un antiinflamatorio que me va a tratar no solamente el dolor, sino que también la inflamación que tiene asociada el paciente. Pero ojo con la irritación gástrica, pacientes insuficientes renales, porque podría empeorar la patología de base. Si es eficaz, lo mantengo, y si no, lo derivo a atención secundaria. Aquí igual tengo la opción de darle opioide al paciente, pero, pero son de manejo, uno lo toma como última opción, ¿ya? ¿Cuáles son las otras opciones de tratamiento em, que está como la duda hoy en día, porque no sabemos si tiene evidencia o no? Hay muchos estudios de baja evidencia, muy poca evidencia. Por ejemplo, el condroitin sulfato y la glucosamina son proteoglicanos que aumentan la protección del cartílago articular, ¿ya? Aumentan los niveles de agua, ¿cierto? De la matriz extracelular de mi cartílago. In vitro, hay algunos estudios que dicen que in vitro aumenta la regeneración o evita la progresión de la artrosis, pero ¿qué es lo que hay en concreto? Es que no hay mucha evidencia, ¿ya? Que sirva el condroitin sulfato con la glucosamina, que generalmente se vende en conjunto y uno puede ir a la farmacia a que se lo den, ¿ya? O sea, no lo quiero comprar, lo puede comprar libre, ¿ya? Pero no tiene mucha evidencia. Los médicos sugieren utilizarlo según su criterio, según su experiencia clínica, y recordar que igual es muy importante el efecto placebo que tiene esto, ¿ya? El ácido hialurónico son inyecciones que se dan intraarticulares, que sí tienen evidencia, ¿ya? Sí tienen evidencia en disminuir el dolor, disminuir la progresión, pero son bastante caros, al igual que el plasma rico en plaquetas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que ambas patologías, artrosis de cadera y de rodillas, son muy frecuentes en APS. Debemos saber diagnosticarlas, debemos saber descartarlos, debemos saber cuándo nosotros debemos derivar al paciente y recordar que tiene una alta limitación funcional el paciente. ¿Cuál es el objetivo del paciente? Es que disminuya su dolor y pueda realizar las actividades de la vida diaria con mayor normalidad. Ya no podemos limitar al paciente. Puede ser un paciente, por ejemplo, que sea obeso, insuficiente cardíaco, que tenga artrosis. ¿Cuál es la indicación del paciente? Que baje de peso. No lo va a poder hacer porque tiene dolor de rodilla. Entonces son miles de factores que nosotros debemos meter completo a nuestra mente, pensar y decir, ya, tenemos que solucionar el tema del paciente para que mejore las otras patologías, ya. Tenemos que ver en conjunto con nutricionista, que el paciente baje de peso, con kinesiólogo, que realice las actividades, médicamente, educar con enfermero, ya. ¿Ya? Para el diagnóstico es clave la historia clínica, el examen físico y adicional la radiografía, donde vamos a ver las cinco cosas: la disminución del espacio articular, la esclerosis subcondral, osteofitos, yodas y una alteración de la anatomía o estructural de la articulación. El tratamiento siempre es escalonado, empezando de menos a más, con las medidas no farmacológicas, farmacología dependiendo de los distintos fármacos, paracetamol, AINES, opioides, ya después corticoides. Y recordar que la guía GES incluye la prótesis total de cadera, pero no incluye la prótesis total de rodilla como medida, ¿ya? El punto clave postoperatorio es la rehabilitación kinesiológica, y que tenga control anuales con el especialista.
Y recordad que tampoco hay mucha evidencia respecto al condroitin sulfato y la glucosamina. Son caros, cuestan entre 10.000, 20.000 pesos mensuales para el paciente. Entonces debemos poner en una balanza si tiene beneficio o no, el costo-beneficio del paciente. ¿Ya? Y eso sería. Espero que le haya quedado todo muy claro. Muchas gracias y nos vemos en otra clase. Ahí está la bibliografía. Me basé yo principalmente en lo que eran los reportes MinSal, el Ministerio de Salud, y una página que es muy buena, que se la recomiendo 100%, principalmente a los que son internos o que van a pasar por traumatología o por su rotación de traumatología, que se llama OrthoBullet. ¿Ya? Tienen casos clínicos, tienen imágenes, tienen información de muchas patologías de traumatología. Eso, muchas gracias.